Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy les vengo a hablar sobre el financiamiento de una educación de calidad para todos y vamos a hablar 4 temas críticos. El decir calidad educativa para todos tiene que ver mucho con el financiamiento educativo, ya que se necesitan todos los materiales para tener una buena educación. Nos dice que los recursos económicos de origen público son los que se deben destinarse a que todos tengan derecho a la educación. Deben ser accesibles todos los servicios educativos para toda la sociedad. Hablamos un poco sobre la disponibilidad de recursos, el cual nos dice que el primer principio de la gestión pública de la educación consiste en la necesidad de asegurar, mediante mecanismos fiscales, la disponibilidad de los recursos que sean necesarios para garantizar a todos el pleno ejercicio de su derecho a la educación. Los hallazgos del Program for International Student Assessment PISA muestran que los niveles de inversión por los alumnos acumulados en el tiempo se relacionan con los desempeños de los estudiantes en capacidad lectora. Los países deben esforzarse por determinar los costos unitarios que se necesitan según las necesidades, y con esto se permite estimar con mayor precisión y consistencia las necesidades nacionales de inversión pública en educación. En el 2001, los países de la región destinaron un 5.0% del PIB a educación. Lograr las metas básicas para asegurar el derecho a una educación de calidad requiere de un incremento en el volumen absoluto de recursos asignados a la educación. La CEPAL y UNESCO estima que la región requerirá un incremento del 16% anual en 2015 para lograr una universalización de la educación preescolar y primaria y un 75% en la educación secundaria y erradicación de analfabetismo adulto. Ahora hablaremos hacia un nuevo pacto fiscal que brinde condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de las personas. El Estado es un espacio institucional que canaliza los aportes que la propia sociedad hace para contar con un orden social. La acción pública se sustenta en el aporte financiero de las propias personas. El accionar del Estado se financia con un aporte tributario de la sociedad, que oscila alrededor del 15% del PIB en América Latina y el 27% en el Caribe. Este valor asciende al 29% en los países de la OCDE. Otro tema que hablaremos es la contribución del sector privado. El financiamiento actual cubre aspectos básicos e insuficientes en la presentación de los servicios, ya que las familias no están obligadas al pago de aranceles en las instituciones públicas. La educación pública no alcanza a las provisiones de docentes y espacios físicos. Las familias, mediante aportes monetarios, afrontan un conjunto de costos de la escuela. El aporte privado consiste en la ampliación de la matrícula privada pagada por las familias. La estructura de ingresos vigentes en la región indicaría que los márgenes que este incremento serían limitados. Se fomentaría la segmentación social en la educación, limitando aún más las posibilidades de que las escuelas públicas sean espacios de encuentros de sectores sociales. Otro aporte privado se denomina como responsabilidad social empresarial, la RSE. El sector empresarial es un beneficiario directo de la educación. Es una formación de rendición de cuentas ante los propietarios sobre el desempeño de las empresas también en este terreno. Un rol del Estado consiste en asegurar que las escuelas públicas brinden servicios que sean proporcionales con las necesidades de las personas. Abordaremos el tema de fuentes externas, endeudamientos, canje de deudas y cooperación. Bueno, pues los recursos de origen externo son una fuente donde descansan los esfuerzos nacionales de reforma educativa. El grueso de estos recursos representa 2% y el 3% del gasto total de la educación. La cooperación de la comunidad internacional de donantes es un espacio de búsqueda de recursos. Los donantes incluyen importantes restricciones y exigencias que no todos los países están en condiciones de satisfacer. En los aportes privados se deben asegurar la armonización entre las acciones así financiadas y el grueso de la acción pública. Los problemas de la educación se enfrentan con los recursos disponibles, brindan a las administraciones flexibilidad, visibilidad de corto plazo. Hablamos ahora el imperativo de la eficiencia. Existe un problema sobre la eficiencia de los recursos educativos, ya que debe contar con los recursos necesarios para asegurar el derecho a la educación. La eficiencia en el manejo de los recursos públicos es un imperativo que hace la naturaleza de la acción pública. La gestión pública debe honrar los recursos que la colectividad nacional asigna con esfuerzos. Ahora avanzamos un poco al tema de la eficiencia en el manejo de los recursos.
¿Cuánto se desperdicia con la repetición? Bueno, pues antes que nada la repetición significa que el Estado, como las familias, ha de volver a incurrir en un gasto hecho, porque el sistema no fue capaz de garantizar el tránsito fluido de los estudiantes. Las repeticiones son consideradas un mecanismo pedagógico inoperante que al crear o agravar las situaciones de atraso escolar genera problemas adicionales. Según la UNESCO, la repetición genera un desperdicio anual de los recursos equivalente al 11.1 millones de dólares estadounidenses. Representan cerca del 10% del total de la inversión en cada uno de dichos niveles. Ahora, ¿cuánto se desperdicia por ineficiencia de la gestión? Bueno, pues la ineficiencia del sistema educativo se origina en prácticas pedagógicas inadecuadas. Otras situaciones son los problemas de duplicidad de funciones, estructuras organizativas paralelas y asignaciones salariales. Es imprescindible que los países desarrollen esfuerzos de racionalización de gastos y puedan identificar diferentes nudos de ineficiencia en la gestión y aplicar los correctivos necesarios. ¿Cuánto se desperdicia por políticas inadecuadas? Pues las políticas de incrementos salariales generales buscan ceder a una presión sindical. Suelen no ir acompañadas de medidas que permitan que el incremento de la inversión tenga impacto en las condiciones del derecho a la educación y representan volúmenes importantes de inversión donde los regímenes laborales son rígidos. Hablaremos un poco sobre los mecanismos de asignación para una redistribución con equidad. Se debe identificar la diversidad de necesidades a las que el financiamiento ha de responder para que tengan una asignación que les permita contar con elementos mínimos imprescindibles. Son 3 los principios que deben orientar las políticas de financiamiento público en la educación. El número 1, las necesidades educativas de las personas no son iguales y no son atendidas en justicia. El número 2, el ejercicio del derecho a la educación se mide dependiendo de las condiciones sociales que limitan este hecho. Y el número 3, no hay esquemas de ingeniería social que permita que las instituciones centrales de gestión puedan prever toda la diversidad de situaciones. Ahora hablamos sobre las asignaciones de propiedades entre sectores. Un número significativo de países de deuda pública incluye montos no despreciables de deuda privada por el Estado. La asignación entre sectores están marcados por una fuente de constructivismo que lleva la pauta a 2 criterios básicos: los compromisos financieros no modificables y la participación previa en el presupuesto. Generar impropiedad en la asignación de gestión pública supone la generación de amplios consensos nacionales y evidencias certeras de la capacidad del sector para mejorar su desempeño actual. Ahora mencionamos las asignaciones intrasectoriales entre niveles y modalidades educativos. Bueno, pues aquí hablamos sobre la educación primaria y secundaria, que suelen captar el 60% de los presupuestos. Los costos unitarios tienden a ser muy inferiores a los restringidos en la educación terciaria. La educación preescolar tiene un 5% del presupuesto total. Las modalidades educativas destinan a la población adulta, población con necesidades educativas especiales u otros colectivos. Tienen asignaciones menores o marginales. Ahora hablamos sobre los salarios y contrataciones docentes. La lógica de la negociación única tiende a privilegiar criterios como la uniformidad en los salarios, que permitan, castigando precisamente a quienes más necesitan de la educación, la falta de flexibilidad en los regímenes laborales, aunada al volumen de contratos significa el manejo del financiamiento público, termina en escasos márgenes de operación o libertad. Se debe tomar en cuenta dos elementos críticos que se vinculan con la asignación y la redistribución de recursos. El primero se refiere a lo que financia y el segundo se refiere al espacio de oportunidades que enfrentan los espacios de desafíos educativos. Financiamiento de la oferta y la demanda. Bueno, pues el financiamiento de la oferta se refiere a los recursos que son provistos y solventados por las autoridades en función de parámetros físicos, organizacionales y o administrativos, y plantea 2 dificultades. Promueve enfoques de provisión única de paquetes tecnológicos y un sector donde el grueso de los recursos se destina a contratos de personal.
existe una fuerte tendencial a plantear necesidades de modificar los esquemas de asignación, minimizando la oferta educativa provista. Los agentes no estatales juegan roles de significación en provisión de servicios educativos. Deben prevenir que el interés privado pueda devenir en barreras o distorsiones en el ejercicio del derecho a la educación. Ahora hablaremos un poco sobre la dinámica demográfica como venta de oportunidades. Pues bueno, el sistema educativo se logró una expansión en la educación primaria. La población crecía a ritmos muy elevados. Esto implicó esfuerzos nacionales. El descenso de la matrícula en educación primaria se traduce a la liberación de recursos para atender la mejora de recursos para atender los servicios. El descenso en la matrícula puede ser una ventaja que se aproveche si no se superan restricciones burocráticas, legales y de cultura organizacional vigente. Los niveles de gestión. La atención a la diversidad implicada en la garantía de derechos supone un nivel de flexibilidad y capacidad de decisiones en los niveles de gestión. Se debe someter a revisiones críticas los actuales esquemas de gestión que retienen en instancias centralizadas de nivel nacional o subnacional la mayor parte de las decisiones que afectan de modo directo el quehacer de las instituciones educativas. Los aspectos centrales de las políticas de financiamiento educativo están dados por la búsqueda del mejor equilibrio entre las facultades de los diferentes niveles para tomar decisiones centrales que permitan un ajuste efectivo en la donación de recursos a la diversidad. Vimos los 3 nudos y oportunidades, avanzar hacia los conceptos claves para asegurar un financiamiento y gestión de recursos adecuados a las necesidades. El número 1. El vínculo con la disponibilidad de recursos públicos, un nuevo pacto fiscal que perfeccione los acuerdos que han llevado al saneamiento de las finanzas públicas. Las autoridades educativas deben hacer esfuerzos sistemáticos por determinar los costos efectivos. Número 2. Políticas sobre docentes. Los salarios y condiciones de trabajo y carrera dignos para desempeños profesionales que garanticen el derecho a una educación de calidad que deban primar la ejecución de políticas sobre docentes. Esto es posible con la participación ciudadana y la generación de acuerdos sociales que con seguridad será respaldado por docentes que cuenten con altos niveles de profesionalismo y profesionalidad. Número 3. Integración y armonización de los esfuerzos de los sectores y sujetos involucrados en la acción pública. Pues bueno, aquí ser competente, hacer más efectiva la acción pública de la misma manera, hacer partícipes a los agentes privados en la esfera de lo público, vinculado con la educación. Bueno, pues lograr avances en esas 3 áreas nos permitirá obtener progresos sustantivos en el ámbito del financiamiento educativo, brindando mejores condiciones para que la acción pública honre obligaciones. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Espero y les quede un poquito más claro o comprendan más el tema sobre el financiamiento de la educación de calidad para todos. Muchas gracias, mi nombre es Liliana Ontiveros. Nos vemos la próxima.